Mira esto. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos terminando de ingresar a todos los participantes, así que en unos minutitos ya comenzamos. De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno. Que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día a todos. Bueno, ante todo, un gusto. No sé si algunos me conocen, algunos ya nos hemos visto en otros eventos del Edorbador. Mi nombre es Johnny Camiser. La verdad que estoy muy contento que me hayan convocado nuevamente para esta iniciativa del Edorbador, de su programa de formación continua y de estos eventos que hace para formar y seguir siempre aportando en esta temática tan interesante para todos. Así que bueno, gracias Edorbador por convocarme, un gusto a todos, sé que hay gente de todos lados por ahí, lo hemos visto en las inscripciones, la verdad que tuvimos gran cantidad de inscriptos y mucho más si lo pensamos en una época como hoy, con calorcito y con, bueno, evidentemente
estas cosas son muy importantes para todos nosotros. Bueno, escríbanos de dónde son, de dónde vienen, de dónde nos están escuchando, así también nos conectamos un poquito. Y bueno, les cuento que en un ratito ya arrancamos con nuestras oradoras. Esta es una charla internacional. La verdad que me hago cargo de mis palabras. Dos personas muy capas, dos profesionales espectaculares de España, y dos hermosas personas que aparte ya nos cautivaron con su tonada, más allá de con todo su conocimiento. Así que bueno, bienvenidos a todos. Le quiero contar que en un momentito, entre una charla y otra, vamos a hacer una pequeña foto, y que obviamente este tipo de charlas generan muchas preguntas, aparte de muchas respuestas. La idea es generar preguntas, generar inquietudes, y va a haber momento para preguntas. Así que lo que les pido es que, para poder organizar bien el tema, para que no se repitan las preguntas, que nos escriban en el chat la palabra pregunta y después lo que ustedes quieran preguntar. Nosotros vamos a, de esa manera, poder identificarlo más fácil en el chat, los vamos a centralizar, y tanto cuando termine la primera charla como cuando termine la segunda, vamos a hablar de las preguntas más específicas de la presentación que hagan nuestras oradoras, y al final va a haber alguna especie de debate para poder tender redes entre ambos países y aclarar las dudas que puedan surgir. Dale, así que bueno, muchas gracias, bienvenidos, y les presento a Romina Rubín, directora médica del Eduardo. Romy, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ahí está. ¿Cómo Bueno, andas? ¿Bien? primero, buenos días a todos. Muy contentos estamos de abrir este espacio, el cierre del año, de este espacio de formación, con el honor de poder contar con Pilar y Sacramento, dos oradoras internacionales. Voy a empezar por agradecer, por supuesto, al Eduardo, al equipo de dirección general y comisión directiva, por permitirnos cada propuesta poder llevarla adelante y facilitarnos que podamos desplegar estos espacios. A nosotros por tomarnos el tiempo de poder disfrutarlo, a ustedes que están del otro lado y se sumaron como nosotros a este espacio de capacitación, y especialmente a Pilar Rodríguez y a Sacramento Pinazo, dos especialistas en gerontología y referentes internacionales de la gerontología. Para nosotros un orgullo y un honor. Veo gente no solo de distintos puntos del país, sino también de Latinoamérica y también de España, y esto tiene que ver con redes y lazos, y también tiene que ver con la presencia hoy de Pilar y Sacra, que además con mucha generosidad, entrega y con mucha simpatía y con muchos encuentros previos, nos comparten hoy su tiempo y su saber. Quiero presentar la primera charla, que es la de Pilar Rodríguez. Quiero presentar a ella, así como aparece en las fotos, una grande, licenciada en filosofía, con cursos de doctorado en sociología y varios diplomas en investigación social, gerontóloga y experta en servicios sociales. Ella es desde el 2010 presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, fundación de la que todos los que nos dedicamos a la gerontología hemos tomado o hemos participado de algún curso o hemos tomado lo que comparten también generosamente en su página. Guías de atención centrada en la persona, guías que nos permiten mejorar la práctica diaria, y esto tiene que ver no solo con la generosidad, sino con la finalidad, la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, en este caso, y con la presentación de hoy, de las que viven en residencias, pero también de las que viven en distintos dispositivos, incluso en sus casas, incluso en la comunidad. Tienen llegada a cada uno de los niveles de atención del sistema progresivo. Quiero decirles que son para todos nosotros referentes y que nos han acompañado también
en el desarrollo. Ledor Bador particularmente ha participado de cursos de la maestría de atención integral y centrada en la persona, y no tenemos más que agradecimientos, y este es un escaloncito más que nos permitirá potenciarnos a nosotros y potenciar a nuestras residencias y a todos los que estamos hoy escuchándolas. Así que yo no me quiero tomar más tiempo, quiero dar espacio para que todos podamos disfrutar y escucharlas y aprender con ustedes. Así que, Pilar, yo te doy la palabra y un enorme agradecimiento por parte de la institución y de todos los que estamos presentes acá. Buenos días. Gracias, Romina. Gracias, Ledor Bador. Gracias a todos los que nos dais la oportunidad de encontrarnos otra vez, que es un placer inmenso siempre que podemos hacerlo. Y gracias a todas las personas que en un día sábado han decidido que era buena cosa celebrarlo alrededor de esta reunión. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Y más en tiempo bueno como hay por allá, ¿no? Aquí en Madrid hace frío, estamos, bueno, ya saben, ¿no? Estamos pasando unos días de frío y casi se agradece estar dentro, pero bueno, ustedes que podían estar por ahí disfrutando, tenemos la suerte de que estamos juntos y de que estamos escuchándonos, que de verdad siempre para nosotros, para la Fundación Pilares, para mí en concreto, es una gran satisfacción encontrarnos, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de estar allí, ¿no? Pero también a distancia, ahora ya nos hemos acostumbrado a este sistema y también lo es. Así que gracias por esta nueva oportunidad. Y yo, para no perder mucho tiempo, porque no tenemos mucho, voy a compartir pantalla y voy a ver, compartir. Sí, voy a compartir la pantalla para presentarles algunas imágenes al hilo de los comentarios que iré haciendo. Bueno, la propuesta es hablar del título de la sesión, es Potenciando nuestras residencias. Cuidados y vida con sentido. Vamos a ver qué quiere decir esto. Potenciar es, tenemos unos establecimientos llamados residencias, ¿cómo tenemos que potenciarlos? No estamos en contra de las residencias, como a veces se confunde cuando se habla del cambio de modelo, sino que esas residencias han de transformarse para seguir avanzando en la mejora de los cuidados y en lograr acompañar a las personas para que su vida tenga sentido. Yo creo que Ledor Bador sabéis mucho de la excelencia en los cuidados, del avance permanente hacia esa excelencia y también, como no, otras residencias de otros lugares, tanto de Argentina como de otros países hermanos. Nosotros hemos vivido una época terrible, toda la humanidad, pero en España ha sido tremendo, ¿no? El tiempo de la pandemia, sobre todo en la primera ola. En España han muerto 30.000 personas mayores en residencias. Fue una situación verdaderamente trágica. Bueno, pongo aquí el ejemplo de algunos informes que hicieron Médicos Sin Fronteras por una parte. El título es Poco, tarde y mal, el inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. Por su parte, Amnistía Internacional escribió otro informe, Abandonadas a su suerte, la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia de la COVID-19. Saben que en muchos lugares no se permitió que las personas mayores que vivían en residencias accedieran a los hospitales, ni tampoco, cuando era necesario, a las UCIs, ¿no? Y a los respiradores. Esto, bueno, nos ha quedado a todos ahí una herida que tendremos que intentar reparar cuanto antes. Este libro que os pongo aquí recoge una serie de relatos en primera persona de cómo han vivido esta situación pandémica. Es un ejemplo solo de unos pocos ejemplos, tanto personas mayores como familiares, apartados, sin poder acercarse a ellas, sin poder coger de la mano, sin acompañarles en la muerte, ¿no? Y también de cómo han vivido los profesionales, que muchas veces se han sentido culpabilizados de lo que estaba ocurriendo
de estas muertes cuando ellas no eran responsables, porque no son las responsables de atender una epidemia tan grave y tan potente como esta, sino que eso le corresponde al sistema sanitario y la coordinación no funcionó. Por eso quiero empezar haciendo un homenaje a tantas personas fallecidas, muchas de ellas indebidamente, que podrían seguir con nosotras. Desde nuestra fundación, igual que otras organizaciones, hicimos muchos llamamientos, muchos manifiestos, pero bueno, yo creo que se quiere pasar como un tupido velo y ojalá por lo menos sirva para que se pueda avanzar en la mejora de los cuidados y de la atención. Se vio durante la pandemia una violación flagrante de los derechos de las personas. Ya me he referido a su derecho a la asistencia sanitaria, pero a muchos otros. No pudieron tomar decisiones, estuvieron encerrados, no pudieron tener relación, interacción con su familia, ni siquiera cuando se abrió, cuando todos salíamos a la calle, ¿no? Todo eso están afortunadamente estudiándose las consecuencias de esta lesión de derechos, y desde nuestra fundación es una línea de trabajo que estamos desarrollando, porque creemos que gran parte de la situación, de la mala situación que tienen muchas personas mayores, es porque no se tienen en cuenta sus derechos. Y esto nos parece gravísimo. Y por eso tenemos una línea de investigación-acción que empezó en el año 2018 con este libro que tienen aquí en amarillo, Derechos y deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana. Un título un poco largo, pero que quiere acotar. No hablamos de los derechos y deberes de las personas mayores en general, sino de aquellas que necesitan cuidados porque tienen una situación de dependencia, porque ahí es donde permanentemente se vulneran los derechos. Una persona, por ser mayor y por necesitar cuidados, parece que ya no puede decidir nada, parece que otros son los que toman las decisiones por ellas, y esto ocurre muchas veces, según nuestra investigación, por desconocimiento. Desconocimiento de los profesionales, desconocimiento de los familiares, y por eso después de esta primera investigación hemos hecho 3 guías. Ya tenemos una que va dirigida a profesionales de los servicios de atención, especialmente en residencias, sobre cómo favorecer el ejercicio de esos derechos, en la vida cotidiana. Mirar primero cómo lo detecto cuando estoy vulnerando un derecho y cómo lo corrijo, ¿no? Y el otro, esta guía 7, es una guía para profesionales, no, al revés, lo he dicho al revés. La primera, la 6, es para las familias, para que las familias sepan cuándo están vulnerando derechos y cómo hacer para que esto no ocurra, porque ya lo digo, es que muchas veces es la sobreprotección clásica de pobrecito que no salga, pobrecito, mira, pues a ver si se va a caer, pues mira, me han dicho que está bien que le atemos aquí con esta sábana, ¿no? O sea, cosas horrorosas. Y por qué la persona, si quiere salir con sus amigos, no, porque te vas a caer o no puedes comer esto y además te tengo ahí arrumbado en casa, ¿no? Y no digamos cuando ya se producen circunstancias de lesión de derechos tan grave como cuando prácticamente van obligados a una residencia, incluso mediante engaños. Esto sucede. No sé si sucede ahí, aquí en nuestro país sucede esto, ¿no? Y la guía 7 va dirigida a profesionales con la misma idea, ¿no? De que sepan detectar cuándo se está lesionando un derecho de la persona mayor a la que atienden en la residencia y qué instrumentos y técnicas y estrategias hay para que esto no suceda. Y tenemos en imprenta una tercera guía, esta vez dirigidas a las propias personas mayores que se encuentran en fragilidad o dependencia, porque tampoco saben que tienen derechos. Nos hemos encontrado con que, pero tengo derechos, pero yo tengo proyecto de vida. O sea, cosas de este tenor que ha sido realmente demoledor para ver cómo está imbuido el estigma, el edadismo en la sociedad en general, en la española desde luego, pero yo creo que en todo el mundo. Por eso también, además de hacer estos estudios, trabajamos dentro del modelo de atención integral y centrada en la persona que defendemos con un enfoque de derechos. Con un enfoque de derechos porque creemos que es un gran avance el superar completamente el enfoque asistencial,
la persona deja de ser beneficiaria de programas o servicios y pasa a ser titular de derechos. Esto es muy transformador, muy rompedor, porque nos hace cambiar la mirada y las acciones. Ya no miramos a la persona a ver qué me viene a pedir esta persona y a ver qué le puedo dar, sino esta persona viene a exigir y a ejercer un derecho. Y por eso es tan importante, primero, tener derechos en las leyes, pero después saber exigirlos. Como decía Amartya Sen y Martha Nussbaum, los derechos pueden estar en las leyes, pero si las personas no desarrollan sus capacidades, no se les acompaña para ese ejercicio, pues no acabamos de hacerlo bien, y por eso es tan importante este paso de ser, desde mirar desde el enfoque de las necesidades, donde vemos a las personas como beneficiarias, pasando por el enfoque utilitarista, que las vemos como consumidores, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto servicio te doy? A pasar al concepto ciudadano. Vemos a las personas como ciudadanas que se apropian, exigen y realizan sus derechos y también sus deberes. Porque muchas veces se habla de derechos, nosotros hablamos de las dos caras de la misma moneda, que es la concepción de la ciudadanía. Derechos por un lado, deberes por otro lado. Bueno, pues una vez dicho esto, que me parecía necesario como prólogo a ver lo que está ocurriendo con las viviendas, con las residencias, después de esta conmoción que ha surgido con el COVID, pero que venía de mucho antes. Todos sabemos las carencias que ya teníamos anteriormente, y que la COVID lo que ha hecho es tirar de la manta y desvelar ante toda la sociedad lo que está ocurriendo con las personas mayores. La pregunta sería, ¿cómo vamos a vivir y dónde? Y además no vivir de cualquier manera, no sobrevivir, sino vivir con sentido, manteniendo la autonomía y el control de la propia vida, porque esto es lo que sabemos y hemos visto en nuestra investigación, que no se cumple, te limita la autonomía por ser mayor, por necesitar cuidados y por vivir en una residencia además, ¿no? Bueno, pues todo el mundo en las investigaciones también dicen que quieren vivir en casa. Todos los que estamos aquí queremos vivir en casa, ¿no? Para ello hace falta poner más recursos, accesibilidad a las viviendas, soluciones de apoyo, tecnología, por supuesto, atención personal, apoyo a las familias, intervención comunitaria. Esto es necesario, pero muchas veces, aunque esto fuera necesario y hay que trabajar por ello, no privilegiar que se hagan más y más residencias y olvidarnos de que hay que hacer servicios de atención en los domicilios. Pero dicho esto, también digo que siempre las residencias van a ser necesarias, siempre, porque si yo no tengo una familia que me cuide, tengo una demencia o otra patología para la que necesito atención permanente, pues no puedo estar en una vivienda, por mucho que haya dicho toda la vida que es donde me gustaría cuidarlo. Luego tampoco demonicemos a las residencias. Lo que sí que tenemos que hacer es transformarlas. Primero, antes de pasar a las residencias, otra propuesta que solemos hacer es que las planificaciones urbanísticas se planifiquen y se diseñen en el urbanismo con este concepto de viviendas para toda la vida. Es decir, viviendas que, si no están ya totalmente accesibles, tengan esa capacidad de ir adaptándose a las diferentes fases de la vida. Afortunadamente, cada vez vivimos más. Cada vez vamos a ser más los que lleguemos a tener y a desarrollar situaciones de dificultad para caminar, dificultades funcionales. Pues hagamos posible que con estos desarrollos urbanísticos las viviendas también se adapten a cómo las personas vamos evolucionando. Esta es una idea que yo creo que está arraigando y ojalá acabe de fraguar y tengamos este tipo de equipamientos pensados para toda la vida. Pero vamos ya a las residencias, por fin. Lo que no queremos, ninguno, es estar en una habitación como aparece aquí, ¿no? En un pasillo como este, ¿no? En unas actividades donde todos hacen lo mismo al mismo tiempo, todos están ahí reunidos. Aquí no sale, pero muchas veces la imagen es una fila de personas o 2 filas o 5 filas y delante de una televisión que nadie mira, nada más que hace ruido, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tiene muchísima evidencia
de crítica sobre el poco bienestar o el malestar directamente que producen determinados espacios físicos, ambientes en las personas. Y por tanto, en todo el mundo ya nos estamos planteando que hay otro tipo de alojamiento y que hay otro modelo de atención. Nosotros unimos ambas cosas, los ambientes y la atención, dentro del modelo de atención integral y centrada en la persona, que por otra parte es el que se promueve afortunadamente ya por todos los organismos internacionales y la evidencia científica, con dos grandes dimensiones: la atención centrada en la persona, que busca la dignidad y la salvaguarda de los derechos, busca que las personas podamos vivir con sentido, sean 50, 100 o 130 años los que vivamos, y por otra parte la otra dimensión es la integralidad, ¿no? Si podemos envejecer en casa, mejor. Si no, hacerlo lo más parecido posible a una casa. Y ahora vamos a entrar directamente en esto. El modelo que, con todo este conocimiento científico que hay, recogido tanto de los organismos internacionales como de la evidencia científica, nosotros hemos construido este modelo que une, digamos, toda la parte de atención integrada que venía más de los servicios de salud y de la atención centrada en la persona que venía más de los servicios sociales, y ahora se pide unirla. Bueno, pues nosotros a través de este diagrama y de definiciones y de diferentes propuestas lo hemos construido así, ¿no? Con una serie, bueno, en el centro naturalmente está la persona con necesidad de apoyos y cuidados, pero inmediatamente alrededor de ella suele haber una familia y una familia cuidadora. Pero lo que no queremos es una familia cuidadora sobrecargada, agotada, y que muchas veces cuando ya no puede más es cuando dice ahora a la residencia, ¿no? Después de la familia está el entorno humano y físico, es decir, la vivienda donde vive la persona, la residencia en la que vive y el entorno humano, los profesionales, las familias que les cuidan, los cuidadores, ¿no? Todo esto que va conformando el bienestar o malestar de la persona. Y está también muy cerca la comunidad. Vemos los círculos como siempre alrededor de la persona, pero los marco porque alrededor de todos estos círculos hay que idear propuestas de intervención, programas. La última es la sociedad y las políticas públicas. Y son estas las políticas públicas las que tienen que romper el esquema tradicional de atención pensado en los servicios y pensar y poner en el centro efectivamente a las personas. ¿Cómo? Mediante una serie de principios, aquí los pongo, no nos da tiempo a explicarlos, pero que muchas veces son sabidos, ¿no? Individualidad, autonomía, independencia, participación, integralidad, ambiente facilitador, inclusión social y continuidad de la atención. Estos principios aparecen en muchos programas, planes gerontológicos y en muchas leyes, pero luego no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque no hay correspondencia con cómo hago y con el criterio, con el principio de individualidad. ¿Cómo cumplo ese principio? Entonces, para eso está el criterio técnico. El criterio técnico de los profesionales, que tiene que estar impregnado de valores éticos. Si quiero respetar el principio de individualidad, cada persona es única, tiene los mismos derechos que todos, pero es única, tengo que hacer una atención centrada en la persona y tengo que hacer un desarrollo de su capacidad intrínseca, que luego vamos a ver lo que es, aunque supongo que ya lo saben. No digamos de la autonomía. Si quiero preservar el principio de la autonomía, tengo que en mi criterio de intervención profesional ofrecer una diversidad de soluciones y además empoderar a las personas, porque muchas veces las personas no deciden por sí mismas porque nunca lo hicieron, porque siempre decidió, no digamos si es una mujer, su padre, su madre, su marido, y luego deciden sus hijos y luego deciden los profesionales. Por eso muchas veces hay que trabajar el empoderamiento para recuperar que la persona pueda tomar realmente el control de su vida. Bueno, pues esta es la propuesta así dicha deprisa y corriendo. Ya tendremos ocasión de quizá de tener una sesión sobre lo que significan estos modelos. Y aquí, bueno, propongo una definición, ¿no? La atención integral y centrada en la persona es la que desde la actuación sociopolítica y profesional, eso es importante, promueve las condiciones necesarias
para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva. Bien, a renglón seguido tengo que decir que las residencias no son todas iguales y que hay cada vez más diversidad. Esto tiene que ver también con el principio de autonomía. Si yo me quiero ir a una vivienda comunitaria rural porque vivo en un pueblo o a una vivienda comunitaria de la ciudad, si la tengo, lo puedo considerar, ¿sí? Es una posibilidad. Si quiero irme a una vivienda intergeneracional o unos apartamentos intergeneracionales, que también los hay, también es otra posibilidad que puedo tener. Si me quiero ir a unos apartamentos con servicios donde me ofrecen los servicios, pero yo estoy en mi casa y seguramente abajo hay unos servicios comunes, es otra posibilidad. Si quiero compartir mi casa, este es un programa nuestro que hemos puesto hace poco de la Fundación. Si yo vivo sola en mi casa, se fueron mis hijos, me quedé sola en mi casa grande y me siento sola y quiero compartirla con otro, pues ¿por qué no ir las dos a vivir juntas a la misma casa? El programa lo hemos llamado Hogar y Café. En estas publicaciones tenéis todo el elenco de viviendas, de innovaciones que se están produciendo en Europa, en este libro morado, y aquí en el mundo, porque también habla de Estados Unidos sobre todo, y de Australia, de otros países, ¿no? Bueno, pues digamos que estamos en transformación y que hay una variedad grande de alojamientos y de residencias. El último que está causando, yo no sé, supongo que hay igualmente, ¿no?, que está causando mucha expectación y muchas adhesiones es el cohousing, ¿no? Esto de vamos a vivir todos juntos, que somos amigos, que nos conocemos. Lo que dicen todos, no queremos acabar en una residencia, vamos a, y además lo piensan desde el principio, ¿dónde, en qué lugar del pueblo, de la ciudad, cómo va a ser, si van a ser pisos adosados, si van a ser chalés independientes, todo, se trabaja en grupo, ¿sí? Este es el manual del señor Cohousing de Darrez, que digamos que es el catecismo de cómo se construye participadamente un cohousing. Nosotros tenemos esta publicación, que se llama Modelo Residencial Colaborativo y Capacitante para un Envejecimiento Feliz, de Javier del Monte, que yo creo que en su título ya dice bastante, donde explica qué es y qué no es un cohousing. Aquí hay algunas fotos de un cohousing. No todos son así de chulos ni de coloridos. Lo que sí que es verdad es que la evolución en la tipología de las residencias en casi todo el mundo está siendo así, ¿no? Primero, la primera generación era el modelo asilo, que hizo desde los años 40, pero puede ser desde la Edad Media, ¿no?, cuando se recogía a los pobrecitos ancianos que no tenían dónde ir y estaban pues así, ¿no?, uno detrás de otro, una cama junto a otra. Lo hemos visto en las películas. Después se pasó en los años 60-70 al modelo hospital, donde hay un control de enfermería y una serie de habitaciones una detrás de otra, habitaciones a un lado y a otro, un control de enfermería en el medio, ¿no? La tercera generación ya se pensó, bueno, modelo residencia, porque realmente las personas no vienen aquí a morir o porque tienen problemas, quieren vivir. Hicieron el modelo residencia que son como módulos, pero módulos como muy grandes, ¿no? A lo mejor de 40 personas y así, esta es un poco la representación. Y ahora que estamos en ella, digamos, es el modelo de unidades de convivencia, modelo familia. Esto es una transición que se está haciendo desde el modelo de origen. Es decir, ¿qué hacemos cuando las personas, cuando las residencias ya existen? Ya existen, Ledor Bador existe hace mucho tiempo, es una residencia estupenda, pero seguramente en cuanto a esto de la estructura requerirá cambios, sé que se están haciendo, ¿no? Cuando ya tenemos estructuras muy difíciles de acomodar a la unidad de convivencia, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Los países nórdicos, siempre hay que referirse a ellos porque fueron los pioneros, ¿no? Y además hicieron así, ¿eh? Empezaron en las residencias grandes a dividirlas por espacios, modelo familiar. Este es un plano donde están las habitaciones aquí, que no son más de 8 o 10, y veis que todas van a un espacio común.
porque para evitar los pasillos largos, para evitar las desorientaciones, y aquí en este espacio común hay una cocina, un comedor, una sala de estar y un jardín o una terraza. Y esto, especialmente para las personas con demencia, que luego se va a referir Sacramento a ellas, es muy, muy, muy conveniente, tiene muy buenas evaluaciones. Bueno, pues cómo no nombrar ahora a las greenhouses, el proyecto este americano que está extendiéndose como la pólvora, porque realmente pues, sus valores van dirigidos a la persona, son la posibilidad de autonomía, de elección, de dignidad, de respeto, esto, ¿no? Y yo creo que hay además mucha evaluación sobre los resultados favorables de los greenhouse también durante la pandemia. ¿Cómo no nombrar cuando hablamos de modelos de residencias a Víctor Renier? Fue un gran gerontólogo arquitecto que lleva desde hace mucho tiempo, ¿no?, recorriendo este libro, el de diseño para alojamientos para personas que necesitan apoyos, es del año 2002. Él recorre el mundo y muestra ejemplos de residencias y de alojamientos que cumplen con las condiciones que él piensa que deben tener y que son un emplazamiento en entorno urbano, un diseño interior adecuado, que se propicie la interacción social, pero que también se preserve cuando uno quiere estar solo o sola, la vivienda individual, supongo que ahí ocurre como en España, aquí la mayoría de las residencias son en habitaciones compartidas. Además no se llaman viviendas, se llaman habitaciones, como si fuera un hospital, ¿no? Y luego, importantísimo, diseñar para la demencia. En la Universidad de Stirling, precisamente, son especialistas en equipamientos sobre demencia, en ambientes de demencia. También es un lugar muy interesante para recoger ideas y para ver lo que se está haciendo. Y hablando de, no creo que le pise nada a Sacramento, pero hablando de personas con demencia, que son la mayoría de las personas que ya hay en las residencias y que son la mayoría, todavía más, las que va a haber en el futuro, es importantísimo saber construir ambientes adecuados para las personas con demencia. Y yo creo que un ejemplo señero, no puede dejar de mencionarse, es este de Choduri, ¿no? Choduri tiene varios libros, este de Recordando mi hogar, ¿no?, redescubriéndome, y los hogares y la identidad, ¿no?, en la edad de vida. La vivienda, dice él, ofrece una visión de la riqueza y variedad de experiencias vitales asociadas a la idea de hogar y sugiere formas en las que los cuidadores pueden fomentar reminiscencias. Por eso es tan importante cuando decimos que las residencias tienen que estar decoradas por las personas mismas o por sus familias, porque esas cosas que ellos tenían y tienen y son suyas, pues les hace personas, ¿no? Les hace reconocerse como que eso es suyo. Y dice Choduri que las características ambientales desfavorables pueden contribuir a comportamientos desafiantes como los que os va a decir Sacra, ¿no? Muchas veces es el entorno físico, desorientación, ansiedad, agitación, aislamiento, y por el contrario, un entorno positivo puede reducirlos y aumentar la autonomía personal. Por tanto, el ambiente físico, también el humano, pero de eso hablaremos otro día, es un componente crucial en la transformación del modelo al responder al funcionamiento cognitivo, los cambios sensoriales, las preferencias, los patrones y el estilo de vida y biografía de una persona. Importantísimo lo que podemos aprender de este arquitecto. Aquí hay algunas referencias, pero supongo que voy mal de tiempo. Hay algunas referencias de la evidencia científica que están mostrando cómo el espacio físico influye en el bienestar o su contrario, en el malestar, ¿no? Y bueno, aquí las dejo, algunas están en los libros que os he presentado, pero sí que, por ejemplo, habitualmente se dice que elementos importantes son que estén en contexto urbano, nada fuera de la ciudad, que sea el modelo hogar, que sea un hogar, que sea una decoración propia,
que haya áreas comunes para reunirse, pero también para estar relajado en tu lugar. Hacer actividades que tengan sentido para la persona, importantísimo tener jardines. Y luego hay una investigación muy interesante de esta señora Zadelhoff, holandesa, que ha hecho una investigación longitudinal para ver el efecto del espacio físico en la vida de las personas. Y resumo diciendo que tanto las personas mayores como las familias como el equipo encuentran mucha satisfacción y grandes cambios cuando así se producen. De Greenhouse Project pueden ir allí al espacio, a su espacio web, que hay un montón también de referencias. Por nuestra parte, en el Gobierno de Navarra hizo una auditoría de los centros residenciales durante la crisis y ahí nos dijo que efectivamente los centros más pequeños habían tenido menos contagios. Por mi parte, junto con otra colega, Elena Gonzalo, hicimos un artículo que está publicado en Gaceta Sanitaria, donde hablábamos de esto mismo, ¿no? De cómo la influencia del ambiente durante la COVID evitó contagios. Y en concreto, fijaros, supongo que conocéis, esta gerontóloga, Sheryl Zimmerman, que ella ha hecho una gran investigación justamente alrededor de comparando la vida en las unidades de convivencia con las residencias convencionales. Y aquí tenemos algún ejemplo de los casos por 1000 residentes. Esta parte de aquí de la izquierda son las personas que viven en las greenhouse, comparativamente con las que viven en residencias de menos de 50 plazas y más de 50. O sea, veis la diferencia impresionante, pero lo más impresionante está aquí, porque esta es la mortalidad. Y la mortalidad de las greenhouse prácticamente no tiene significación al lado de la mortalidad sucedida, curiosamente en este caso más alta entre las residencias de menos de 50 personas. No sé cómo voy de tiempo. Ahí está, Pilar. Estamos ahí, justito. Pero es tan apasionante que no se baja nadie, ¿eh? Estamos todos ahí enganchados. Bueno, pero no quiero esto. Bueno, criterios generales, ¿no? Para vivir bien. Tamaño reducido, por lo menos, de ir reduciendo el espacio. O sea, huir de pasillo largo, puerta a puerta, habitaciones compartidas, grandes comedores, grandes tal, todo juntos al mismo tiempo. Esto yo creo que la evidencia ya lo tiene totalmente descartado. Regular el espacio privativo de la persona de socialización. Apertura a la comunidad, importantísimo. Las residencias tienen que dejar de ser, como decimos aquí, el castillo de irás y no volverás, ¿no? Muchas personas mayores cuando dicen que te van a llevar a una residencia, uy, no, yo no quiero ir ahí, al castillo de irás y no volverás, ¿no? Terrible esa visión, ¿no? Y luego una cosa importantísima que ahora se está trabajando mucho, que es realizar actividades significativas para las personas. No cualquier tipo de actividad que a los profesionales nos parezca estupenda, sino la que para ellos es estupenda, para lo que para ellos significan cosas. Y luego, importantísimo también, es no rotación de personal. Si queremos generar un vínculo de confianza, no puede estar el personal cada vez por un sitio de la residencia. Los resultados son hay cada vez. Antes apenas teníamos cuando hablábamos del modelo de resultados, ahora hay muchísimos. Algunos os he dicho, algunos tengo más. Reducción de conflictos interpersonales, agresividad, comportamientos disruptivos, sentimientos de frustración se reducen. Evita la indefensión aprendida, porque la gente sabe ya que puede pedir y que puede decidir, ¿no? Mantiene la dignidad, identidad, integridad y el sentimiento de pertenencia. Durante la COVID disminuye el número de contagios. Me parece, creo que ya sí que estoy fuera de tiempo, pero sí que me parece de interés recordar, que seguro que todos aquí lo saben, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la década del envejecimiento saludable, ¿no? Y a la primacía
al objetivo común que nos propone de lograr la capacidad funcional, pero esa capacidad funcional la ha reconceptualizado la OMS, como bien sabéis, ¿no? Aquí en esta florecita yo creo que está muy bien. Esa es la capacidad funcional, pero la raíz está aquí. Se corresponde con la capacidad intrínseca, es decir, mi funcionalidad, mi cognición, mis capacidades, mis fortalezas y lo que hemos venido hablando, el entorno que me rodea. Si todo esto y todo esto confluye bien, entonces saldrá la flor de la capacidad funcional. Y bueno, aquí se expresa de esta manera. El envejecimiento saludable, que estamos en la década, dice la OMS, es el proceso en el que se fomenta la capacidad funcional, que es el atributo principal que hace posible el bienestar en la vejez. No que nos curen de nuestras enfermedades, lo que muchas veces es imposible, no que no sé cómo explicar, o sea, que no se trabaje tanto en minimizar los problemas que tenemos. A lo mejor tenemos que aprender a vivir con ellos. Eso sí, que no avancen. Eso no quiere decir que los profesionales no tengan que intervenir, fisioterapeutas, médicos, enfermeras. Claro que sí, pero que lo que importa, lo que a las personas les importa, es hacer lo que para ellas tiene sentido. Fijaros el cambio que ha hecho la OMS y que ha declarado todo este decenio para ver si avanzamos en conseguir eso, ¿no? Que las personas puedan llevar la vida que para ellas es importante. Los profesionales son indispensables, tienen que hacer cambios, cambio de roles, tienen que saber hacer, tienen que saber contenidos, ¿no?, del modelo, tienen que saber hacer y tienen sobre todo que tener actitudes éticas para estar comprometidos, saber estar, acompañar, etc. Y bueno, todo esto, todo esto más o menos que he dicho y con más reposo, está en este libro que acabo de publicar, que se llama Las residencias que queremos, cuidados y vida con sentido. Ya había escrito más libros de residencias a lo largo de mi vida, pero yo creo que ahora era llegado el momento de preguntarnos de verdad por el sentido. Y seguramente pienso que cuando una persona ya es mayor, seguramente se planteará más que cuando somos jóvenes por el sentido de la vida. Hablar de sentido, aquí tengo el Ikigai, ¿no?, pues es como que sale solo, ¿no? El sentido de la vida es buscar nuestro Ikigai, lo que para nosotros es importante. Y esto es fundamental. Decía Víctor Frank, que el sentido no es un objetivo que podamos medir. No podemos meterlo en una escala. El sentido es lo que encontramos al final de nuestra vida o en un momento determinado de nuestra vida en relación con nuestro propio proyecto. Pues esto es lo que latía detrás de mi deseo de escribir este libro, donde haciendo este recorrido de las evaluaciones que se están haciendo ahora, pues se están produciendo. Y ahora ya nada más que paso fotos de lugares donde se está haciendo esa reconversión con muy buenos resultados de evaluación, para que vean que nada tiene que ver estas fotos con las tradicionales de las instituciones. Y una última cosa que no he dicho es, como propuesta que se está haciendo en muchos lugares para las residencias grandes, es abrirlas a la comunidad. Creo que es que lo he dicho, ¿no? Servicios hacia afuera y hacia adentro. Estoy segura que el Valor tiene muchísimos recursos que puede exportar también a la gente que está viviendo en sus casas, ¿no? Y también ofrecer a las personas que viven en sus casas recursos que tiene la comunidad. Y por supuesto a las personas mayores, que se socialicen, las que viven en la residencia, y estén con todos. Y ahora ya sí que acabo. Esta es si queréis adquirir el libro, esa es nuestra dirección, fundacionpilares.org, en la pestaña de publicaciones. Y ahí también encontrarán el libro del que vais a escuchar ahora a una gran profesional, que es Sacramento Pinazo, una gran investigadora, yo la admiro muchísimo, y que en esta ocasión ha trabajado sobre el tema de las demencias, pero seguramente la va a presentar Romina mejor que yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. La verdad, apasionante. Me estoy fijando la cantidad de gente. Mira, ahí están los aplausos, se ven las camaritas
las caritas de todos. Mira, te cuento, 96 personas así, pegadas a la pantalla realmente. Muchas gracias por la claridad, por todo el conocimiento y por tu generosidad. Les quiero contar que varias cosas. Hay gente conectada de todos lados, Tucumán, Córdoba, bueno, de Santa Fe, 3 de febrero, muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, Río Negro, Paraná, Entre Ríos, bueno, lugares a los que llegamos con todo esto, que es realmente muy importante. Todo esto forma parte, les recuerdo también, de un programa que tiene Ledor Vador, de formación continua, de tratar de transformar la realidad profesional, la realidad de todos los aspectos que hacen a estas temáticas. Así que bueno, antes de presentar a Sacra, quiero pedirles un favor, si pueden. Se me peinan bien, yo sé que es un sábado a la mañana, prenden las camaritas y vamos a hacer una foto grupal. Bueno, es la forma que tenemos hoy de encontrarnos en lugares tan distintos de nuestro país, y hay gente de España también, y de otros países también, así que les propongo lo siguiente: prendan la camarita, saluden, que nosotros vamos a hacer una especie de foto general, y mientras les voy contando que nos pueden escribir a info@hogarledorbador.org.ar, ahí está, y nos mandan sus datos o información para que nosotros les digamos de los próximos eventos, o también nos pueden seguir en las redes como Ledor Vador, y ahí nos van a poder contactar directamente, o se van a poder enterar de las próximas actividades que hagamos. Un saludito más para la foto, ahí va, salieron todos divinos, whisky, espectacular, muchas gracias. Y bueno, y tenían ahí los datos ahí está. ¿Alguna pregunta? Ahí está, Pilar pregunta si había alguna pregunta. Romy, vos tenías una, mira, me parece. A ver. Sí, igual Sí. tengo miles, cada una además abre una convocatoria más a ustedes a poder hacer la presentación. De hecho, mientras te escuchaba me iban surgiendo más y más preguntas. Obviamente no las voy a hacer porque quiero ser respetuosa, pero quiero hacer una pregunta que dice, wow, ¿cómo me abre la cabeza escucharte, Pilar? Te agradezco tanto. Y yo dije, la última, ¿no? Que me apareció, dije, ¿cómo hacer para dar sentido a la vida de tantas personas? ¿No? Es casi una respuesta tan compleja como mejorar la calidad de vida. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida si la calidad de vida es subjetiva? Imagínense el sentido de la vida de las personas. Es más que subjetiva, ¿no? Y más que personal. Te hago esa pregunta muy difícil, porque saliendo un poco de lo que las publicaciones sí nos dicen de los espacios pequeños, hogareños, la habitación individual, ahí me abre otra cantidad de preguntas que estoy segura muchos de los que están del otro lado también dicen, no, qué difícil los recursos, tanto públicos como privados, ¿no? Todos, ¿cómo hacemos para llegar al ideal de lo que también quisiéramos nosotros si tuviésemos que elegir vivir en una residencia? Vamos a elegir una residencia hogareña en la que uno pueda hacer lo que quiere en el momento del día que quiera, ¿no? Además del ambiente, también la actividad cotidiana. Así que elegí la pregunta que quieras responder. Bueno, pues voy a responder la que dices que es más difícil, que es la pregunta por el sentido. Es tan difícil que a cualquiera que nos lo pregunte nos quedaríamos, ¿no? Un poco, porque es una pregunta existencial. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Pero si lo convertimos en que mi vida merezca la pena, lo concretamos, ¿no? Para una persona que vive en una residencia, pues seguramente ese sentido de la vida, si para ella siente que cada día que se levanta le merece la pena, porque sigue siendo ella, sigue haciendo lo que le gusta, tiene los apoyos que requiere para hacerlo, yo estoy segura de que encontrará que esa vida suya sigue teniendo sentido. Y realmente es la gran pregunta, ¿eh? Y la pregunta con más fuerza para ayudarnos a avanzar en el cambio de modelo. Y muchas veces, que sí que ya además he sido yo la que he propuesto aquí toda la evidencia que hay sobre la importancia de los espacios. Pero tampoco nos vengamos abajo porque tengamos una residencia imposible de
de hacer unidades, de hacer espacios pequeños. Siempre es posible hacer algo. Y sobre todo lo que siempre es posible es tener una relación de ayuda cercana, crear ese vínculo de confianza, conocer a la persona, su historia de vida, y a partir de ahí sacarás el sentido de cómo ayudar a esa persona. Me encanta, me gusta, porque eso no tiene que ver con el dinero tampoco, ¿no? Tiene que ver con una filosofía de trabajo y te agradezco por el mensaje que nos das. Y como te dije, tengo miles de preguntas y seguro todos también. Me gustaría, igual, que tengamos el placer de escuchar el Sacramento, y pasamos a la presentación de Sacramento, si les parece, y vayan poniendo en el chat las preguntas para aprovechar cuando ella termine, poder dar respuestas en el cierre, en el momentito de debate, ¿sí? Quiero de nuevo agradecerle a Sacramento, quiero presentarla. Es doctora en psicología y licenciada en pedagogía y máster en psicología comunitaria. Ella es miembro del patronato de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Es presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología y ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología desde el 2015 al 2019. Ha sido directora de la maestría en atención sociosanitaria a la dependencia y forma parte del comité experto asesor de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Valencia y del comité experto asesor de la Asociación Parkinson Valencia. Ella va a dirigir su presentación a guía de estrategias para la atención de personas con demencia. Como dije al principio, todas las instituciones contamos con más del 60% de nuestra población con algún grado de demencia, y estoy segura que vamos a poder disfrutar y aprender de la presentación del Sacramento. Así que, Sacra, te dejo todo el espacio para vos. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Hogar Ledor Vador, y en tu persona como directora del centro, Romina. También Marcela, Jessica, Johnny, todos los que estáis ahí detrás para que esto haya podido suceder un día como hoy. Gracias a los asistentes por estar aquí, siendo un sábado y siendo ya principio ya casi de Navidades, que las calles nos están anunciando y los regalos hay que comprarlo pronto porque si no se agotan y luego nos queremos ir de vacaciones y luego no tenemos todo lo que queremos. Así que dobles o triples gracias por un día como hoy, dedicarlo a la formación. Voy a compartir la pantalla con la presentación que tenía preparada y así todos podremos verlo mejor. Bueno, decir que la presentación que voy a hacer, su contenido está todo entero en el libro, guía número 8, guía Cuidados centrados en la persona con demencia, guía de actuación profesional ante síntomas psicológicos y conductuales, que está a vuestra disposición en la página de la Fundación Pilares. Por tanto, esto no es más que un esquema de lo que se puede encontrar con muchísimo más desarrollo. ¿Y por qué hablar de los cuidados? ¿Por qué hablar de los cuidados a personas que son, entiendo, la mayor parte de las personas asistentes hoy, cuidadoras de otras personas profesionales? ¿Por qué tenemos que hablar de los cuidados? Sacra, Te muteaste, Sacra. ¿Perdón? ¿Se me oye? Que te habías quedado sin audio. Ah, perdón. Decía que por qué hablar de cuidados, es que no lo estamos haciendo bien. Pues decía Alejandro Sanz en la canción que el equipo técnico ha elegido para iniciar esta jornada, que no es lo mismo, cuidar de los cuerpos que cuidar de las personas. Y además, como profesionales, nos merecemos cuidar mejor, nos lo merecemos, como decía Alejandro Sanz, no es lo mismo estar que ser.
Y si somos cuidadores y nos lo creemos, pues esto de la formación continuada tiene que formar parte de nuestro ADN. Depende de cuánto nos formemos, podremos hacer y dar los mejores cuidados siempre, ¿no? Y en este contexto en el que nos encontramos de un mayor envejecimiento poblacional y además un aumento de los casos de demencia, pues todavía toca mucho más hablar de la necesidad de cuidar bien, ¿no? Desde luego, desde ese enfoque basado en derechos. Solo por poner algunos datos aquí sobre la mesa, en el mundo hay aproximadamente 700 millones de personas que tienen más de 60 años, perdón, lo cual supone como un 10%. En Argentina aproximadamente 7 millones, como un 15%, pero vamos hacia un envejecimiento poblacional mayor y sobre todo en algunos países y sobre todo en algunas ciudades. ¿Eso quiere decir que todas las personas mayores necesitarán cuidados? No, pero que parte de ellas sí, y desde luego a más edad, más posibilidad de necesitar cuidados. Y también que muchas de esas personas que necesitarán cuidados será esa necesidad de cuidados debida o asociada a que tienen Alzheimer u otras demencias. Muchas precisarán cuidados en domicilio, pero muchas no se les podrá prestar ese cuidado en el domicilio y necesitarán un cuidado más especializado en centros más adecuados, como son las residencias de larga estadía. Con respecto al Alzheimer, no está claro el número de casos de Alzheimer que hay, porque entre otras cosas nos falta mucho más diagnóstico temprano del deterioro cognitivo leve, mucho más seguimiento, mucho más intervención, pero los datos dicen que aproximadamente hay unos 50 millones de personas con Alzheimer y que se espera que esta cifra, con este envejecimiento poblacional, se incremente hasta 3 veces más. Eso es una buena noticia para las personas que nos dedicamos al cuidado, y quiere decir que habrá mucho trabajo, pero para las administraciones y para los centros, pues deberán pensar bien cómo son o deben ser o deberán ser esos cuidados, ¿no? Y qué cosas habrá que cambiar para prepararse bien hacia ese mejor cuidado. Esta situación estaba ya la estábamos planteando desde las sociedades geriátricas y gerontológicas, los investigadores, los profesionales, pero ahí llegó la COVID y la COVID nos planteó que este cuidado que estábamos dando no era suficiente, no era todavía el adecuado, e incluso durante la pandemia que se dio un mal cuidado en muchos centros. Ya lo he expuesto antes, Pilar, resumidamente, pero muy claramente, como dicen los informes, los cuidados que se han dado durante la pandemia, que aún no hemos terminado, pues no han sido los mejores, ¿no? Esto del confinamiento, esto de supresión de actividades, esto de supresión de visitas de las familias, todo esto ha causado estragos en la población y sobre todo en la población mayor y sobre todo en la población mayor en residencias y con demencias. Entre otras cosas, datos generales de población general dicen que no solo las personas que hemos vivido durante la pandemia y no hemos tenido la enfermedad, sino aquellas personas que además han tenido la COVID, al cabo de 3 meses, 6 meses, 9 meses, se han detectado un aumento de casos de problemas neurológicos. Por tanto, no solo las que ya tenían previamente problemas neurológicos, sino el hecho de haber pasado la enfermedad ha hecho aumentar los casos de demencia, los casos de Parkinson, de enfermedades isquémicas, de ansiedad, trastornos psicóticos, más aún aquellas personas que han estado pasando un tiempo en situación de urgencias o similar, ¿no? Por tanto, a todo ese panorama que ya teníamos se le une los resultados de la pandemia más los de haber pasado la propia enfermedad. Otra de las cosas que hemos visto durante esta pandemia ha sido el aumento del viejismo, el tratar a todas las personas por igual, solo por la edad que tienen, e incluso tomar como medidas o como criterios de cribado para muchas cosas la edad de las personas. Por tanto, mayor viejismo, pero además
una atención hasta ahora demasiado parcializada, troceando a la persona lo que tiene que atenderle el fisioterapeuta, lo que tiene que hacer el geriatra, lo que tiene que hacer enfermería, lo que tiene que hacer logopedia, lo que tiene que hacer el psicólogo, lo que tiene que hacer el psiquiatra, lo que tiene que hacer el nutricionista, sin pensar en que detrás de todas esas necesidades de cuidados y atenciones específicas por parte de cada profesional hay una persona a la que hay que dar unos cuidados de manera integral. Hay que mirar a la persona no como un ser pasivo, un sujeto pasivo receptor de atenciones desde ese modelo biomédico centrado en la enfermedad, sino una persona activa y con derechos, una persona que debe y puede opinar sobre los cuidados que quiere y merece, una persona merecedora de buenos cuidados y buen trato. Y pensar que la persona cuidadora, sea profesional, sea familiar, no es el interlocutor único o cuidador principal. Quizá, siempre que sea posible, debemos pensar en la persona como primera persona a la que hablar y a la que preguntar sobre los cuidados, y después, cuando no sea posible, cuando la persona no pueda contestarnos, entonces atender a la persona cuidadora, la persona que más le conoce, que nos podrá decir qué es lo que a la persona le gustaría, cuáles serían los deseos de la persona si la persona nos lo pudiera comunicar. Por tanto, esa persona cuidadora como un valedor de la memoria, de la identidad de la persona cuidada. Esto pues ha significado este modelo biomédico que ya en tantos sitios está denostado, que ha demostrado no ser el más adecuado, ha hecho que se acelere la necesidad de pensar en un cambio en el modelo de cuidados. Durante la pandemia se ha hablado mucho de esa necesidad de cambiar el modelo y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de atender a las personas, sobre todo las personas mayores, personas en situación de necesidad de cuidados de larga duración, de una manera más integral e integrada, ¿no? Ha hablado Pilar de ese reconocimiento que hace la atención integral centrada en la persona, de los derechos y la dignidad de la persona, y esos principios de la atención integral centrada en la persona como aspectos principales que deben ser integrados en cada una de nuestras horas de cuidado y apoyos que ofrezcamos a las personas en cada uno de los días que vamos a trabajar. Frente a esa parcialización de la persona o troceo que hemos visto antes, se propone la integralidad, la continuidad de los cuidados y atención, la inclusión social, la participación, la autonomía, la individualidad, bueno, todos estos principios que aparecen bien explicados y reseñados en los libros de la Fundación. Para la atención integral centrada en la persona, la atención ha de ser integral. Y eso quiere decir atender las necesidades no solo las biológicas, sino también las psicológicas, las sociales y las espirituales de cada persona, que pueden ser distintas y que además pueden ser cambiantes con el paso del tiempo. Y eso significa que los servicios se deben planificar y organizar y que las intervenciones profesionales se deben desarrollar desde un enfoque interdisciplinar, planificando, reordenando e integrando todos los recursos disponibles de manera que se rodeen a la persona y no al contrario. La atención ha de ser centrada en la persona y eso significa conocer y reconocer a cada persona como singular, apoyando sus capacidades y fortalezas, con el objetivo de favorecer el ejercicio de sus derechos, de su autonomía de decisión, para que puedan seguir viviendo hasta el final, según sus preferencias, realizando las actividades que sean valiosas para cada cual y que les ayude a alcanzar las vidas más dignas y con sentido posibles. Y para eso, la participación efectiva de las personas a lo largo de todo el proceso de cuidados y atención es una condición indispensable. El modelo de atención integral centrado en la persona está basado en modelos centrados en el cliente, como el de Rogers, y el modelo enriquecido de la demencia de Tom Kitwood de la Universidad de Bradford, y que habla de la necesidad de trabajar con la persona, ayudar a la persona, cuidar a la persona, sin olvidar que esa persona está en un ambiente, un entorno, que también habrá que
adecuar para que la persona se sienta del mejor modo posible. Esa unión o esa atención especial entre la persona y el ambiente va a ser o va a marcar la diferencia en los comportamientos o conductas que la persona tiene. A menudo, esas conductas que llamamos inadecuadas, esos síntomas psicológicos y conductuales que decimos asociados a la demencia, a menudo están asociados a un mal ambiente, a un mal proceso de cuidado. Como decía Pilar antes, el ambiente, el entorno que rodea a la persona es fundamental para ayudar en esa capacidad intrínseca que la persona tiene a que florezca en una habilidad funcional. Y en eso, en ese ambiente, están las personas cuidadoras, en este caso cuidadoras profesionales, que deben dar la mejor atención posible, trabajar la dignidad, el confort, la identidad, la inclusión, el afecto, principios básicos de ese modelo de atención centrado en la persona. Ahora que se acercan las Navidades, pues he recordado esta fotografía que vi hace solo unos días de una residencia. Ese edificio que se ve detrás es una residencia, ese árbol navideño está puesto en el patio donde salen a tomar el sol diariamente y a pasear las personas residentes en ese centro. Y ese árbol se ha construido, co-creado entre las personas que viven en el centro, haciendo crochet, cada una un trozo, cada una lo que ha podido, y al final, fíjense ustedes qué cosa tan bonita, qué trabajo de grupo, de participación, de co-creación, en la que ofrecemos la oportunidad a las personas del centro a que hagan una actividad que es significativa y tiene sentido. No estoy haciendo una actividad que empieza y termina en sí misma, como pintar en una hoja cualquier motivo navideño, sino voy a formar parte de una tarea que es para todos, para el beneficio de todos, para que cuando vengan los familiares la disfruten, para que nosotros cuando salgamos lo veamos, para que los profesionales lo vean y se hagan fotografías debajo. Supongo que con el tiempo pondrán regalos debajo, lo iluminarán con luces en la noche. Bueno, ese era el momento en el que estaban todavía acabando de montarlo. Esto es actividad significativa y con sentido. Y se puede hacer y se puede hacer hasta el final de nuestros días. Por tanto, cuando hablamos de esa tríada persona, ambiente, comportamiento, debemos pensar en que el trabajo de cuidados debe estar centrado en la autonomía, en los proyectos vitales de la persona, y no pensar solo en la persona con demencia como una persona con un daño neurológico, sino en su personalidad, en su biografía, atendiendo a darle y ofrecerle el mejor ambiente, más enriquecido, más adaptado, accesible, con actividades que sean de verdad significativas. De todo esto, del modelo de atención centrado en la persona y de los trabajos previos de Kirkwood, de la importancia de la biografía, de la historia de vida, de los rasgos de personalidad, y muchas publicaciones que quien quiera puede consultar. Pero sí que es importante recordar que para todo esto, tenerlo en cuenta, necesitamos capacitarnos, porque nadie sabe cuidar. Nadie nació sabiendo cuidar si no se forma, si no se capacita. Pero además surgen nuevas maneras de cuidar, nuevas herramientas, nuevas investigaciones que nos pueden ayudar a tener en cuenta algunos elementos que quizá habíamos pasado de lado, y que esa capacitación continua nos puede ayudar, ¿no? Y nos puede ayudar a nosotros como profesionales para ofrecer el mejor cuidado, ¿no? Y frente a esa desorientación temporal, espacial, esa pérdida de lenguaje e incluso pérdida de identidad de las personas con demencia, podemos ofrecer mejores entornos de vida, mejores cuidados centrados en la dignidad, en el respeto, en el buen trato a las personas. Encontrando además el trato diferencial para cada una, en donde cada persona se sienta respetada y reconocida como capaz, y que en la medida de lo posible la persona pueda valerse por sí misma en lo que pueda hacer,
Y nosotros, los cuidadores, somos una ayuda para que puedan mantener esa autonomía. Y ese es el principio de la dignidad humana, ¿no? Que además debemos defenderlo desde luego en todas las situaciones, pero más todavía en las personas con fragilidad, ¿no? Y procurar su bienestar es fundamental. Y si la persona está bien, se reducirán los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. Y esto lo dicen todas las investigaciones. Y por si alguien no tiene clara una definición de qué son eso, de los síntomas psicológicos conductuales asociados a la demencia, se definen como síntomas de alteración de la percepción, del contenido del pensamiento, del estado del ánimo, de la conducta, que se presentan a menudo en personas con demencia. Y digo a menudo porque no se presentan siempre, porque no se presentan en todos los casos. Luego, si no se presentan siempre ni en todos los casos, a lo mejor no son solo por la demencia, sino por la situación de vida de la persona con demencia, quizá, como hemos dicho, por el entorno, por la atención que les estamos dando. Bueno, una clasificación de los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia es esta, que habla de la psicosis, donde entrarían alucinaciones, delirios, trastornos de la identificación, la agitación, como caminar sin rumbo, deambulación errática, que se llama también, el seguir al cuidador, la inquietud, acciones repetitivas, vestirse, desnudarse, trastornos del sueño, o relacionados con la agresividad, como la resistencia al cuidado, resistencia a ser alimentado, resistencia a la higiene, agresión física, agresión verbal, apatía, aislarse, pérdida de interés, desmotivación, depresión como tristeza, llanto, desesperanza, baja autoestima, ansiedad, culpabilidad. Fijaros que no todos ellos son síntomas o conductas que ocasionen o puedan ocasionar un daño a la persona o un daño a los demás. Algunas están ocasionando un daño interno. Digamos que nos molestan más, entre comillas, las conductas que tienen que ver con la agresividad o con la agitación o con la psicosis, que no aquellas que tienen que ver con la apatía y la depresión. Total, la persona está allí calladita y como mucho pues está llorando, ¿no? Pero son también o aparecen también en el listado de síntomas que debemos atender porque algo está pasando para que esa persona no esté activa, no esté integrada, no esté incluida o no tenga ganas de participar. Algo está pasando y algo podríamos modificar como cuidadores, en el cuidado o en el entorno. Dentro de cada una de ellas hay hasta subtipos. Podríamos hablar de rascarse demasiado, agarrar a otras personas, agarrar objetos y no querer soltarlos, dar patadas, mordiscos, quejas, gemidos, chillidos, lenguaje malsonante, ruidos extraños. Seguro que todas estas conductas a profesionales, cuidadores que trabajáis en residencias os suenan bastante, ¿no? A menudo pensamos que, bueno, es que tiene demencia, pero la realidad, dice la investigación, ha mostrado que tienen mucho que ver con ese entorno que a veces pues no es el más adecuado, ¿no? O el cuidado, que quizá no está atendiendo a muchas cosas. Los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia producen alto grado de sufrimiento para la persona, pero también para la persona cuidadora, que evidentemente no le gusta ver a la persona con Alzheimer así. En el caso de personas que viven en domicilios, pues acelera la institucionalización y la hospitalización más temprana, aumenta los costes de cuidados e incluso aumenta la mortalidad. Pero sobre todo produce una pérdida significativa de la calidad de vida. Para los familiares, una sobrecarga, porque hay que atender no solo a las personas en sus actividades o necesidades cotidianas, sino además para todas estas conductas, ¿no? Si nos olvidamos que la persona es lo primero y que es un agente hasta el final, pensaremos que los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia y las demencias van siempre unidos como algo irremediable, y esto no es así. Conocer cuáles son los síntomas nos va a ayudar a gestionarlos mejor y a dar el mejor manejo. Pero eso no significa tener que etiquetar o estigmatizar a la persona, para nada. La atención integral y centrada en la persona nos recuerda que es necesario mirar a la persona que hay detrás de la demencia, porque a menudo se nos olvida la persona
su historia de vida, su biografía. Se nos olvida incluso que es una persona. El modelo de atención centrado en la persona nos habla por activa y por pasiva de la necesidad de respetar la dignidad de las personas con Alzheimer y otras demencias, eliminar situaciones de maltrato, de trato inadecuado, y donde también entra la negligencia, o sea, no dar el mejor trato posible. La necesidad de promover la máxima autonomía, el ejercicio de los derechos, la participación y la maximización de las capacidades. También nos dice la necesidad de reducir el impacto de la enfermedad con apoyos, con servicios que mejoren la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias, y también las de los familiares cuidadores, porque todo esto será una prevención de situaciones de sobrecarga para los familiares, pero también para los cuidadores profesionales. Que al final lo que puede ocurrir si no atendemos a este estrés del profesional es que muchos de ellos claudiquen del cuidado. No puedo más, la situación de estrés es tan grande, o que somaticen, con lo cual pues tenemos también otro problema, ¿no? Uno, la atención a la persona que necesita ayuda y cuidados, y otra, la atención a ese profesional quemado, ¿no? En tercer lugar, nos dice el modelo que es necesario garantizar que las personas que cuidan, los cuidadores profesionales o familiares, cuenten con una formación y con instrumentos en los que se incorporen las bases de la ética de la intervención y del buen trato hacia las personas con demencia. Bien, pues entonces con estas mimbres ya tenemos claro qué es lo que nos haría falta, ¿no? Mejorar esas herramientas, mejorar esa formación. Bueno, pues este año pasado, con la pandemia, una de las buenas cosas que ha traído ha sido estas reuniones por Zoom y estas posibilidades de compartir mucho más los conocimientos, conversar de un lado al otro lado de los mares, y creamos la escuela AICP, Escuela de Teleformación, en donde entre otros hemos ya planificado e impartido cursos que se van a repetir montones de veces, como uno que dimos sobre atención centrada en la persona con demencia, solo centrado en favorecer el entorno social propicio para la persona con demencia. Otro sobre la necesidad de mantener la condición de persona y la gestión personalizada de los comportamientos difíciles, pero también otros muy relacionados con esto, como uno precioso al que yo asistí también como alumna. Los dos primeros yo fui docente, el de la ética en atención a las personas que necesitan apoyos y cuidados, o cómo favorecer el ejercicio de derechos y deberes de las personas en situación de fragilidad, o las actividades de la vida diaria y las actividades significativas, o la historia de vida y el plan personalizado de atención y apoyo al proyecto de vida, o la mejora de algunas herramientas de ayuda como es la empatía, la comunicación, etc. Todo eso está disponible, esos cursos, en la Fundación Pilares, también todos los materiales, todas las publicaciones, y entre otras esta guía. Que ¿por qué una guía como esta? Pues porque desde Fundación Pilares pensamos en la necesidad de cuidar los cuidados. Como ya he dicho, por la prevalencia del Alzheimer y otras demencias, por la prevalencia de las demencias en concreto en los centros residenciales, y por la necesidad de formar a los profesionales de atención directa. ¿En qué? En este abordaje adecuado de los síntomas psicológicos y conductuales, en cómo observarlos, en cómo manejarlos adecuadamente, en la importancia de los entornos. Esto vino derivado de una tesis que yo había dirigido un par de años atrás, justamente sobre este tema. A nivel general, todos estos síntomas aparecen a menudo en las residencias, y entre ellos hay algunos mucho más prevalentes en las residencias, como la apatía, la agresividad o la agitación. Aquí tenemos algunos datos de la prevalencia de estos síntomas, que son muy grandes. No hay mucha información de cuál es la prevalencia en las residencias, pero nosotros hemos hecho alguna investigación sobre el tema y ahora os mostraré algunos datos. ¿Qué es lo que ocurre a menudo con estas
Síntomas, pues como no tenemos suficientes profesionales, a veces los entornos no son suficientemente adecuados o no tenemos suficiente formación para atenderlos de manera adecuada, se utilizan demasiadas sujeciones físicas y demasiadas sujeciones farmacológicas, neurolépticos, antidepresivos, benzodiazepinas, drogas hipnóticas, sedantes, ansiolíticas, inhibidores de la colinesterasa, memantina, antiepilépticos. En un estudio realizado en el Reino Unido se encontró que las personas con demencia en instituciones tienen 3,5 más probabilidades de ser medicados con antipsicóticos que aquellos que continúan viviendo en su domicilio, a pesar de que muchos informes han dicho lo inadecuado que es utilizar antipsicóticos. Bueno, pues hicimos un par de investigaciones sobre este tema. Una fue la tesis de Carolina, con 450 personas que viven en residencias, y observamos que había alto grado de ansiedad, depresión, problemas de insomnio en las residencias. Por tanto, mucha presencia de síntomas psicológicos y conductuales, además, como primera causa de institucionalización. 2/3 de las personas de las residencias analizadas presentaban síntomas psicológicos y conductuales. En otra tesis que se va a leer dentro de 15 días, que hemos hecho durante el tiempo de pandemia, hemos visto que ha aumentado mucho el porcentaje de consumo de fármacos, sobre todo benzodiazepinas, antidepresivos, pero también sedantes y antiepilépticos. Por tanto, no se está dando un adecuado manejo a los síntomas psicológicos y conductuales, no se está dando una adecuada respuesta a las necesidades de las personas, a las necesidades no cubiertas, y necesitaríamos aumentar mucho más las terapias no farmacológicas, reducir las terapias farmacológicas, revisar los tratamientos que se están dando, y para ello aumentar la formación y la información a los cuidadores y, por supuesto, hacer mucho hincapié en mirar con esa mirada de género, porque no he dado el dato, pero son muchas más las mujeres mayores en residencias, son muchas más las mujeres mayores con demencia y son muchas más las mujeres mayores polimedicadas o medicadas injustamente. ¿Qué podéis encontrar en esta guía? Bueno, pues hay un apartado sobre estrategias de comunicación con las personas con demencia, hay otro capítulo sobre estrategias para manejar respuestas emocionales de los profesionales, hay un capítulo sobre el método de validación y otro que habla sobre el uso y abuso de las sujeciones físicas y químicas en la demencia. Habla de cada una de las síntomas: trastorno de la conducta alimentaria, apatía, desinhibición, trastorno del sueño, agitación, agresividad, deambulación errática, desorientación, alteración de la percepción, alucinaciones, euforia, depresión, ideas delirantes, labilidad emocional, ansiedad. Habla de cada una de ellas, pone ejemplos, los define, casos prácticos, estrategias básicas de manejo y además explica cómo hacer un análisis funcional de conducta para que podamos conocer cuáles son las causas que a menudo llevan a estas respuestas, que muchas veces no son más que una manera que tiene la persona con demencia de comunicarse. Bien, pues todo esto está en la guía. Todo esto, además, si alguien quiere o necesita o le gustaría tener muchísima más formación, pues os sugiero entrar en los cursos que hemos planificado cuidadosamente para ser lo más adecuados posibles para personas cuidadoras profesionales en residencias. Y con todo esto, pues no hay más que ponerse a trabajar y pensar que es motivo de alegría poder formarse, ya que hemos encontrado la herramienta adecuada para dar solución a nuestras carencias. Muchas gracias y espero que les haya resultado de interés. Espectacular, espectacular. Ahí están todos los aplausos. No habilitamos los micrófonos para que no sea mucho ruido, pero la verdad, Sacra, impecable, impecable. Queremos, no sé si estás, Romy, por ahí,
Ahí estamos, está Pilar también por ahí, está muteada. Creo que es un lindo momento también para hacer abrir un poquito el juego a los contenidos que estuvimos viendo, a tantas cosas. Te digo, en mi caso particular, fue como choqueante ver todo de una manera tan clara. Es como que no se me ocurren preguntas, tengo más ganas de saber para dónde ir que preguntas concretas. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, hablo del resto, de tener todo tan organizado y de una manera tan simple que te intimida, digamos. Lo primero que quiero decir es, bueno, el chat está lleno de comentarios, de agradecimiento por la claridad y quiero resumir también esta sensación como, ¿no? de emoción y de fortalecimiento de la tarea de los que estamos acá escuchándola. A ambas, Pilar y Sacra, que tienen también la humildad de los grandes, lo quiero decir, para poder respetar también los tiempos y dado que las preguntas en este momento son muchos agradecimientos y están perdidas por ahí, yo quiero también con humildad hacer el resumen de los puntos que para mí fueron clave y las dejo a ustedes, a Pilar y a Sacra, por si quieren reforzar parte de lo que yo estoy diciendo o decir algo de lo que no dije. Fui como tomando nota para poder resumir aún más. Bueno, justo ahí aparece una súper pregunta, la voy a hacer. Pero resumo esto, en emoción y en fortalecimiento de la tarea diaria. Resumido en residencias que den sentido. Buscar a para personas que no pueden expresar qué es lo que quieren, buscar a la persona más cercana que pueda dar cuenta real de lo que la persona diría que quiere. Empatía, formación profesional, y quiero como cerrar con algo que me queda dando vuelta, y es si nosotros, todos los que trabajamos en gerontología y en residencias particularmente, porque requiere de otra sensibilidad, encontramos dentro de nuestro sentido y propósito dar sentido a la vida de las personas que viven en residencias, casi que resumimos para mí ambas presentaciones. Hasta acá el resumen que personal. Apareció una pregunta que fue justo cuando estaba diciendo esto y la quiero trasladar. No sé, Johnny, si la pudiste registrar, pero decía la persona que preguntaba acerca de situaciones de abuso y maltrato. Exacto. Que fue hace muy poquito, no la encuentro yo, pero si la podés. Dice así, ¿han trabajado con situaciones de abuso, maltrato? Muy resumidamente. Es esto, y cómo se manejan, y cómo se brinda herramientas para. Yo quiero decir, hablar del abuso y del uso y abuso de sujeciones físicas. Hay gente del desatar español y hay gente del desatar argentina, y bueno, muchas veces tiene que ver con esto que no es que quien usa sujeciones lo hace para maltratar, aunque ya está identificado que los efectos de las sujeciones, bueno, generan daño, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace para trabajar? Bueno, la situación de abuso y maltrato real, bueno, quien abusa y maltrata no puede trabajar en estas instituciones, eso desde ya. Pero ¿cómo se hace para poder brindar herramientas y transformar para alguien que maltrata sin saber que maltrata, ¿no? Sacra, ¿dices tú? Sí, bueno, digo yo algo y luego comenta si quieres. Cuando hablamos de abuso y maltrato, aquí hay muchas cosas que podríamos decir, porque está el maltrato físico, la agresión, pero también el maltrato psicológico, el maltrato emocional, pero también está el no trato o trato inadecuado. Cuando yo debería estar dando un cuidado, no lo estoy dando. Y recuerdo un vídeo muy, muy interesante sobre esto, que yo cuando lo vi se me puso
un nudo en el estómago, y voy a copiar aquí el link, a ver si me lo deja copiar. Para que luego, no lo voy a poner, pero para que cada uno lo pueda después ver. Se llama Parking y ya el nombre del vídeo, el nombre que le han dado a esta filmación ya dice mucho. O sea, cuando aparcamos a las personas y no les damos las actividades que serían adecuadas, no les prestamos atención, pueden pasar horas y la persona no tiene la atención que merece. Solo ese mero hecho ya es un trato inadecuado. Claro. Así que cuando hablamos de maltrato, habría que trabajar muchas cosas, pero algo que podemos marcarnos ahí en la cabeza es, recordemos que ahí tenemos una persona y no es una silla de ruedas vacía, es una silla de ruedas con una persona dentro. Y no podemos dejar la persona horas esperando que le atendamos, o no podemos dejarla sin un entorno que le estimule. Sabemos, la investigación lo dice, que la atención al deterioro cognitivo pasa por un buen entrenamiento de la función cognitiva. Mientras yo siga entrenando a la persona, favoreciéndole en su lenguaje, en su comunicación, en sus recuerdos, la pérdida va a ser más despacio, ¿no? Porque no le ayudamos a la persona más, ¿no? No sé si quieres comentar más cosas, Pilar. No, yo creo que hay tanto daño que pasa desapercibido y que muchas veces lo identificamos con lesión de derechos ahora, ¿no? Más allá del trato inadecuado que se decía antes, es lesión de derechos. Cuando una persona, como decía Sacra, está bien, como podéis ver en el vídeo este del parking, cada uno a su aire, mirando uno a la pared, mirando al otro, sin que nadie te dirija la palabra. Cuando alguien está en una gran sala, todos, uno junto a la pared, unos detrás de otro, y dices, ¿y por qué están así si no se ven, no se interaccionan? No, es que así los vemos y se caen, así no andan por ahí, ¿no? O sea, es tratar a las personas como cosas, como objetos. Eso es maltratar, ¿no? Eso es maltratar, y no digamos ya pues todo lo que hemos dicho ya de la lesión de derechos de dónde vivir, ¿no? Dónde vivir, el control de sus bienes, que en muchos lugares los bienes desaparecen. No te preocupes que ya tengo yo tu cartillita y ya te voy dando yo dinero cuando lo necesites, tú me lo pides, ¿no? Y cuando se quieren dar cuenta, le vendió la casa, le ha dejado sin un duro. Claro, es que eso, más allá de maltrato, es que es un delito. Es que son delitos. Y no digamos cuando se dice, mira papá, vas a ir a la residencia que te vas a recuperar de la gripe, pero luego ya en 15 días o 20 ya te traemos a casa. Claro, lo llevan porque la persona no quiere ir, lo llevan de esa manera engañado. Y luego se pasa la persona esperando cuando viene mi hijo, yo me quiero ir, mi hijo me dijo que me iba a recoger, ¿dónde está? Y es terrible, ¿no? Vivir esa situación, además, con una situación añadida, que la persona mayor normalmente no quiere denunciar a su hijo, no quiere mostrar a los demás que su hijo se está portando mal, ¿no? Entonces, yo creo que se ponen muy nerviosos cuando se dice, uy, hace mucho tiempo que no viene tu hija a verte. Entonces, no, es que tiene mucho trabajo, pero sí que se preocupa de mí y tal, ¿no? O sea que la actuación en esos casos yo creo que es, otra vez, persona a persona, caso a caso, ver lo que está detrás, ver de mediar con la familia, ver si es que hay un problema subyacente de hace tiempo, ¿no? Y luego, bueno, si son los profesionales los que tratan de manera inadecuada o directamente maltratan, que también hemos visto unas escenas horrorosas en España a estas alturas de los tiempos, ¿no? Que son afortunadamente las menos, pero eso es de cárcel directamente, ¿no? Y otra cosa que también ocurre cuando no hay un trato adecuado en las residencias es la posibilidad de denunciar, y a veces tampoco se hace, y a veces ni siquiera las familias lo hacen. Yo cuando tenía responsabilidades porque gestionaba las residencias en una comunidad autónoma, bueno, también cuando estuve en el INSERSO, cerramos un montón de residencias
Pero muchas veces nos preguntábamos, pero cuando nos hemos encontrado estas escenas que hemos tenido que cerrar, ¿cómo la familia lo ha visto y no ha dicho nada? O sea, es que son cosas... Entramos ahí en un campo difícil, pero yo creo que situarnos en la defensa de los derechos, esa es la clave, ¿eh? Yo creo que los derechos todos los tenemos, no se agotan con la edad, no se agotan con la necesidad de cuidados, y yo creo que hay que denunciar situaciones, y los profesionales no podemos mirar para otro lado cuando vemos cosas y tratos inadecuados, no podemos. Es nuestra responsabilidad. Impecable, impecable. Bueno, agradecerles, miren, estoy mirando la hora, 11:20 de la mañana acá en Buenos Aires, en Argentina, y hay 91 personas, se siguen sumando, no sé cómo explicarles. O sea, a ese nivel, creo que vamos a, digo, porque va a haber que darle un cierre en este momento a este encuentro, que va a ser evidentemente el primero de varios, así que Pilar, Sacra, primero agradecerles de corazón, decirles que esto, como dicen las películas, continuará, ¿viste? La revancha, haremos la revancha. Seguro que sí, seguro que sí. Y armaremos actividades quizás algo más extenso o con diferentes etapas. Calculo que todos ustedes habrán disfrutado como nosotros de este momento. No sé si quieren mandarles, no sé, decirnos algo, así como antes de despedirnos. No, yo decía al principio y reitero ahora que para mí siempre es un placer encontrarme con profesionales no voy a decir solo de Argentina, que la quiero especialmente, pero de toda Latinoamérica, ¿no? Y yo sí que recomendaría, aparte de que podamos montar jornadas, seminarios, lo de intentar hacer, si queremos que el trabajo cuaje, que la manera de pensar penetre, hacerlo tipo taller. Se pueden hacer talleres también online, ¿no? Nosotros los hacemos en nuestra escuela, también se puede participar en nuestra escuela, ¿no? Pero es que es muy bueno reflexionar, porque el cambio de modelo pasa por la reflexión. ¿Cómo te gustaría a ti? ¿A ti qué te parece si te hicieran esto, no? Por ejemplo, por eso los vídeos son tan buenos para esto, ¿no? ¿Cómo me imagino yo? Muchas veces nosotros en los talleres, pues hacemos eso. Estate en una silla, no voy a decir un día entero, pero media hora atada, ¿no? O con un medicamento que te deje atontado para que no des la lata. Y luego nos cuentas cómo lo vives, ¿no? Y yo creo que hacer este tipo de propuestas de formación es muy, muy conveniente. Sabéis que la reflexión ética es algo que tenemos que meter en todas las residencias. O sea, hay que concederse espacios para pensar, para ver lo que hacemos, para definir lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que, hombre, supongo que en Ledor seguramente habrá un comité de ética, pero para los centros que sean más pequeños y que no tienen por qué tener un comité de ética, porque pueden aprovechar el que haya en la provincia o lo que sea, pero sí espacios de reflexión ética. Y que eso se contemple en las planificaciones. Saber que tal día tenemos que reunirnos, cada uno ha pensado la situación problemática o que le ha causado alguna duda y plantearlo ahí en esos comités. Claro, eso requiere un poco de formación sobre sobre cómo es la deliberación ética, que no es sentarse a hablar y ya está, sino que tiene también su metodología. Un lujo para todos, realmente. Romy, Sacra, no sé si querían decir algo. Bueno, simplemente dar las gracias de nuevo a Hogar Ledor Bador por haber organizado algo tan interesante para toda Argentina y más allá. Aquí estamos dispuestas a cruzar el charco en cualquier momento, de manera virtual y física también, si toca. Encantadísimos. Gracias. Lo mismo a todos nosotros. Yo creo que estaríamos para abrir micrófonos y aplaudir. No sé, Johnny, vos que sos acá. Mira, no, yo creo que entre todos podemos aplaudir, que podemos ver las fotos. Mira, vemos ahí la foto espectacular. Y bueno, y también para... Muchas gracias. Bueno, y contarles dos cositas más, como decían Sacra y Pilar, los libros de Pilares, fundacionpilares.org,
Y si tienen algún tema, alguna complicación, también nos pueden escribir a nosotros y buscamos la forma de cómo adquirirlos en Argentina y cómo hacerlos llegar. Y por otro lado, también desde nuestro lado, desde el lado del programa de formación, pueden mandarnos mensajitos por las redes para decirnos qué les pareció. Muchas veces hacemos los eventos y después nos es muy importante saber qué sintieron, y así también recomendarlo a otros profesionales para que la cosa, como decía bien recién Pilar, vaya creciendo y haya ámbitos para hablar de estas cosas. Así que Hoy bueno. no les hablé de la red de buenas prácticas, no sé si la conocen, pero les invito a entrar en la web, y además de las publicaciones hay un espacio que se llama Red de Buenas Prácticas relacionadas con el modelo. Les invito a hacerlo porque pueden ver cosas que son reproducibles para muchos profesionales de por ahí, pero también para que podáis hacernos llegar vuestras propias buenas prácticas. Queremos tender un puente de verdad con Latinoamérica, y que este aprendizaje mutuo, que puede enriquecerse mucho, sí, a través de estos eventos, pero queda como mucho más permanente mediante la red de buenas prácticas. Así que, vamos, estoy convencidísima de que, por supuesto, en Ledor Vador tenéis buenas prácticas y experiencias innovadoras súper interesantes, en otras residencias también, y estaremos expectantes para que nos las enviéis. Le puedo decir a la persona que lleva la red que no sé si con Marce que se comunique para ayudarles incluso, ¿no?, a hacer la ficha y tal, porque muchas veces ocurre que porque tenemos todos mucha gestión y muchas prisas, no tienes el tiempo. Todo el mundo dice que sí, me parece interesantísimo, pero luego cada uno se mete en su rutina, ¿no?, diaria, y es difícil, pero sí que realmente luego merece la pena, ¿eh? Perfecto, vamos por ese lado. Entonces, cualquier cosita también nos escriben en nuestras redes, tanto para decirnos lo que les pareció este ciclo y esto que contaba recién Pilar. Y por otro lado, el año que viene vamos a tener muchos más encuentros, y seguramente algunos sean con Sacra y con Pilar. Gente, perdón, doy un cierre porque estaríamos horas ya, si no tenemos que cocinar para 85 personas. Es una broma. Así que bueno, los esperamos el año que viene con más eventos. Escríbanos en las redes. Pilar, Sacra, muchas gracias, Romy, y a todo el equipo de Ledor Vador, a Sergio, a las chicas de comunicación, a Johnny Cohen, gracias Marcela, Caferata, bueno, y a todos, fundamentalmente a los que vinieron a este encuentro. Un beso, buen fin de semana y hasta la próxima. Chao, chao. Besos a todos. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que empiecen un buen año para todos. Gracias por la charla, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. ¿Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar? Pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo.
Hola, acá estamos, Romy. ¿Te muteaste, Marce? Pilar, acá estamos. Estamos esperando que la gente vaya cerrando.